a la actividad virtual de los días semanales, de días entre semana, de lunes a viernes, de nuestra fundación. Hoy es martes 28 de marzo de 2023 y para el efecto hemos tomado en estas tareas de formar estadistas con visión de estrategas un ejemplo histórico de la mayor trascendencia, de la mayor cantidad de enseñanzas y de la mayor comprensión de lo que es la política en nuestro entorno iberoamericano. Decíamos anoche en la invitación, en el preámbulo, en el preludio, en la motivación para los asistentes, que el general Primo de Rivera asumió el poder en un momento histórico de España demasiado complejo, como suele ser la historia de los pueblos, donde los gobiernos son convulsos y la dinámica política ha sido convulsiva. Si lo es en Estados Unidos, que hay una buena línea de acción, una interacción muy clara entre gobernantes y gobernados, ¿cómo no será donde hay un reinado, un rey, una monarquía, unas fuerzas militares que tienen unidades de ocupación en países todavía sometidos, un país que acaba de perder, un reino que acaba de perder una guerra importante contra Estados Unidos, contra Cuba y Filipinas y Puerto Rico, un país que la monarquía viene en decadencia, franca decadencia desde hace un siglo, un país donde los intelectuales de los años 80 en adelante, 1880 en adelante, generaron una visión distinta, un país que recibe mucha influencia de la Francia revolucionaria de 1848, un país que todavía vive de mentalidad colonial y no es industrial y se queda del resto de Europa, y un país donde el comunismo está tomando fuerza. Entonces es un cuadro bien especial el que tiene España en ese momento, complejo, convulso, y están en unas derrotas militares en el África donde tenían ocupación sobre Marruecos. Eso genera muchas disquisiciones internas. La gente ya en lo único que confía es en el ejército, no ven nadie más. El rey es un personaje de mucha farándula, de mucho alto nivel, de mucha alcurnia, viviendo por allá en la nebulosa, y las cortes también. Y entonces los intelectuales de izquierda muy cercanos a las ideas socialistas que estaban tomando fuerza, y acababa de triunfar la revolución marxista y la revolución leninista en Moscú. Además, había padecido, estaban al final de la Segunda Guerra Mundial, una epidemia terrible de peste, que fue la peste española. Entonces ahí le seguimos encontrando una cantidad de etcéteras, 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 que nos da un cuadro complejo, y cualquiera diría, pues se parece mucho a la Colombia actual. Probablemente sí, hay muchas semejanzas, y de eso es que trata. Entonces lo que vamos a ver ahora es el video de por qué el general Primo de Rivera se toma el poder, cómo ocurre la toma del poder, cómo maneja el gobierno, y haremos algunos pequeños cortes para tomar algunas reflexiones, y luego al final contestaremos una pregunta. Por lo cual les recomendamos muy juiciosamente tener papel y lápiz, porque lo que vamos a ver enseguida es información pura, ciencia pura, y uno quisiera grabarse de memoria todo eso, porque es realmente apasionante. Además, los dos historiadores que lo construyeron lo hacen con una facilidad de expresión impactante. En síntesis, es un documento muy enriquecedor y muy formador para quien quiera realmente trabajar en política sabiendo de política. Entonces, no nos alargamos más y entramos en materia. No hay sonido. ¿No hay? Perdón. Sonido. Perdón, porque entonces fue que me quedó aquí. Ah, sí, fue que me faltó darle clic. Tienen toda la razón. Bueno, no se ha perdido nada, un poquitico de música, pero la ponemos toda de nuevo para que no se pierdan nada.
La monarquía de Alfonso XIII sobrevivía en una crisis de gobierno constante en la que sus gabinetes duraban una media de 7 meses, lo que llevó al rey a protestar en público por el escaso patriotismo de los partidos y de sus líderes, solo preocupados por sus propios intereses, afirmando que creo que todas las provincias deberían iniciar un movimiento a favor de vuestro rey y de los proyectos que sean beneficiosos. Y de esta manera se hará recordar a los miembros del Parlamento que son simples mandatarios del pueblo, pues ese es el sentido del voto que depositáis en las urnas. En este ambiente de crisis se produjo el desastre de Anual en Marruecos, un suceso que vino a acentuar la debilidad del sistema político de la Restauración y de la Corona. La guerra de Marruecos era profundamente impopular. La apertura del expediente Picasso para determinar las responsabilidades judiciales y políticas por la derrota de Anual provocó críticas y dudas en la sociedad española sobre el papel de los partidos políticos y del propio rey. Una de las voces que se alzó para proponer el abandono del protectorado de Marruecos fue la del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que por primera vez coincidía con un partido socialista obrero español que tenía también una postura abandonista. Gracias a su abandonismo, el PSOE logró sus primeros diputados, mientras que don Miguel Primo de Rivera, junto al teniente coronel Millán Astray y el comandante Franco, los que habían logrado salvar Melilla, se convirtió en una de las figuras más populares del escenario político español. El 23 de junio de 1923, Primo de Rivera, a su llegada a Barcelona, fue recibido en la estación por una enfervorizada multitud. Se asomó a la ventanilla del tren y contempló un espectáculo que le llenó de orgullo. Allí estaban todos los jefes militares de la guarnición, muchos miembros del Somatén, comisiones de entidades patronales, políticos monárquicos y un nutrido público indefinible. Cuando descendió del vagón, fue aclamado, con gritos de «¡Viva el general valiente! ¡Viva el ejército!». El futuro dictador pensó que este recibimiento era la mejor demostración de su popularidad. Buena parte de los españoles estaban hartos de las formas de hacer política de los partidos durante la Restauración. Incluso la díscola burguesía catalana alentaba abiertamente a Primo de Rivera a intervenir, a tomar el poder, en la confianza de que su pronunciamiento restablecería los aranceles proteccionistas eliminados por el gobierno de Madrid, que tanto perjudicaban a los negocios de catalanes y vascos, acostumbrados a disfrutar del mercado español en exclusiva. Los planes de Primo de Rivera para anular el parlamentarismo, con el apoyo de algunos generales de la nación, no coincidían con lo que con anterioridad habían dicho las urnas. En las últimas elecciones de 1923 habían conseguido el mejor resultado de los partidos monárquicos, ¿no?, desde las elecciones de 1905. Es decir, que los que realmente, curiosamente, estaban en crisis eran los movimientos nacionalistas de un lado, la Lliga, que había conseguido el peor resultado desde 1918, el PNV, que había sido barrido de Vizcaya, ¿no?, los republicanos, por otro lado, que también estaban prácticamente al borde de la desaparición, porque además Lerroux incluso ya se estaba planteando dar el paso para integrarse dentro de la concentración liberal. Y por último, el Partido Socialista, que era supuestamente la fuerza política más dinámica, pero cuyo mejor resultado habían sido en esas elecciones 7 escaños. Para muchos españoles, en 1923 parecía no haber más solución que una dictadura para reconducir los destinos de su patria. España parecía necesitar un general honrado y abandonista como Primo de Rivera para reconducir la nación. La debilidad del sistema político de la Restauración se evidenciaba por momentos. En agosto de 1923, un grupo de soldados, camino de Marruecos, en el puerto de Málaga, se negaron a embarcar desobedeciendo a sus jefes arengados por el cabo Sánchez Barroso, que fue arrestado y condenado de forma sumaria a muerte por insubordinación, aunque fue inmediatamente indultado por el gobierno. Este indulto provocó muchas protestas, entre las que destacó la de Primo de Rivera. El 2 de septiembre, el general Cavalcanti
convocó al grupo de militares conocido como el Cuadrilátero a una reunión para atraer la dictadura militar. El 11 de septiembre, durante la celebración de la Diada de Cataluña, se produjeron gravísimos disturbios con gritos de mueras a España y a Castilla, siendo disueltos los manifestantes a tiros, mientras dirigentes independentistas catalanes, vascos y gallegos conspiraban en un restaurante de Barcelona contra la unidad de España. ¿Vale? Si eso yo lo reconozco, vamos a ver. Ni un punto. Es así. Que al final ¿Es real o no? Si no se puede. Sí, lo estoy haciendo y lo estoy consiguiendo. Sí, bueno, poco a poco lo va consiguiendo. Si eso yo lo reconozco. Pero esto puede no vayas aquí solo, que esto son de lo que la pinta, que no sepa Dios para. El 12, Primo de Rivera tiene noticias de que el gobierno de García Prieto ha ordenado arrestar a varios generales por conspiración, orden que no se cumplía, pues el ministro de la Guerra General Aizpuru y el capitán general de la Primera Región, Muñoz Cobo, desobedecieron al gobierno. Bueno, vamos a hacer aquí unas precisiones para que todos quedemos sintonizados de qué es lo que pasa. Resulta que al principio nos dice que hay una crisis de gobierno y una ausencia de partidos políticos y de proyectos. ¿Le suena parecido a algo? Y que había una preocupación de los militares españoles porque se estaba sucumbiendo en el reino. Y había una posición política que llamaban los abandonistas. ¿De dónde surgen los abandonistas? Surgen de que España va perdiendo después de ser el imperio, que el sol nunca se ponía, como decía uno de los reyes, a ser un reino con unas pequeñas colonias ahí en el África y con esas colonias insubordinadas en Marruecos. Y hubo una rebelión fuerte en Anual y le fue muy mal al ejército. Entonces el general Primo de Rivera era el comandante del área de Cataluña, o sea, donde queda Barcelona, donde están los catalanes. Recordemos que en España no todos hablan español ni todos son españoles, sino que hay varias regiones, y Cataluña es una de esas, Vizcaya es otra, y hablan inclusive idiomas distintos al castellano, que es el que nosotros conocemos como español. ¿Y qué ocurrió entonces? Que esa preocupación de los militares comenzó a tomar fuerza en los cuarteles, porque el ejército sí es nacional allá y era nacional, inclusive lo llaman ejército de aire, mar y tierra. Y por ser un reino, pues tenía también un ejército más o menos fuerte, pero el general Primo de Rivera encabezaba dentro de la unidad militar la idea de abandonar a Marruecos y no malgastar tropas allá, porque él decía que tarde que temprano esos iban a liberar y que era un gasto innecesario, además un enfrentamiento muy grande que le daba una mala imagen a España. Había unos partidos de derecha que eran cercanos a la monarquía, otros no tanto, otros izquierdistas. Recordemos que estaba recién pasada la revolución bolchevique en Moscú y ya se habían infiltrado bastante entre los obreros españoles, y había una situación de inconformidad general en España y estaban pidiendo que llegara una solución, y ya no veían sino el ejército, porque ya se veían vehículos volteados en las calles y revueltas populares. Y de remate, el informe Picasso, el expediente Picasso que se llama, que reconstruyó lo sucedido en Anual, demostró que había una gran cantidad de fallas de la dirigencia política para orientar la guerra, que los militares no tenían la culpa, sino todo era el despropósito y el desorden. Entonces el general Primo de Rivera viajó en uno de los viajes que hizo y llegó a
a Barcelona y es cuando comete un error de cálculo político porque lo están esperando todos sus subalternos y la población en montón y él ya cree que tiene el respaldo, pero a la vez va asumiendo unas posiciones fuertes, sin darse cuenta que lo que aquí había eran unos intereses económicos muy grandes de los comerciantes e industriales vascos que trabajan muchísimo. Los vascos se caracterizan por ser muy trabajadores y ser muy capitalistas, muy hábiles para los negocios y para tomar decisiones grandes. De hecho, Simón Bolívar era de sangre vasca. Y ETA, que nació años después, nació allá precisamente en Vizcaya, el País Vasco, al norte. Entonces, él cayó en esa redada y no se daba cuenta, después claro se da cuenta, como lo veremos en el video, y porque además era un hombre muy inteligente, de que aquí lo que había era una serie de intereses de comerciantes que querían que Madrid, o sea el gobierno central, que era parlamentarista, monárquico y dependía del rey, igual que en Inglaterra, no les quitara las medidas proteccionistas. O sea, ellos estaban felices, tanto los vascos como los catalanes, produciendo muchas cosas que las consumían en España y además tenían subsidios y protecciones del Estado español. Entonces quiere decir que mucha gente en España vivía en la pobreza y trabajaba para sostener unas pequeñas burguesías ricas, y esos eran los que veían que con el crecimiento de la izquierda internacional iban a perder sus prebendas. Entonces asusaban un golpe de Estado y asusaban que fuera un militar y tomaban como referencia, haciendo el parangón de que Rusia había tenido que retirarse de la guerra mundial y había pasado a ser gobernada por los bolcheviques. Entonces España podría ser un símil de esto. Como vemos, es un elemento bien interesante lo que se nos está desarrollando allí. También vemos que se produce una insurrección militar y ordenan fusilar a un cabo, pero el gobierno central, que es de tendencia, no es comunista, pero es de una tendencia así como esas, dijéramos, de ahora progresistas y antimilitar, y tiene muchas presunciones, muchas prevenciones con los militares, ordena que el cabo que fue condenado en un consejo de guerra a fusilamiento por deslealtad quede libre, y el general Primo de Rivera manifiesta que eso no es correcto, y ese es como el florero de Llorente que enciende la necesidad de dar un golpe de cuartel. Entonces se enteran los generales que están en las diferentes jurisdicciones y guarniciones que el mandatario del gobierno central los va a destituir, y entonces ahí llegamos y ahí seguimos. Esa misma noche varias guarniciones se sublevaron. En Madrid, el duque de Tetuán, gobernador militar de Madrid, informado por los generales del cuadrilátero de sus planes de sublevación, afirmó: «Yo con mis compañeros». Con el golpe en marcha, Alfonso XIII pensó ponerse directamente al frente de sus generales, pero Antonio Maura le disuadió. El rey siguió de vacaciones en San Sebastián como si nada estuviese pasando. El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera se pone en movimiento, haciendo público un manifiesto en Barcelona. Al país y al ejército españoles ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado, porque hubiéramos querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española, de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando a la patria, no ven para ella otra solución que liberarla de los profesionales de la política, de los que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron en el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso. La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionaremos con este apartamiento total a que los condenamos. De forma casi inmediata le telefoneó el ministro de la Guerra, Izpuru. Mi general, me dicen que está usted sublevado con la guarnición de Cataluña. Así es, en efecto. Pues queda usted destituido. No, el que queda destituido es el gobierno.
Salvo la llamada del general Aizpuru, el gobierno no hizo nada. Primo de Rivera sale en tren para Madrid. A su llegada a la estación de Príncipe Pío, en el andén le esperaba incomprensiblemente el gobierno de García Prieto en pleno. Desde allí Primo se trasladó al cercano Palacio de Oriente, donde le esperaba Alfonso XIII, que inmediatamente le encargó formar gobierno. Señor, honrado por vuestra majestad, con el encargo de formar gobierno en momentos difíciles para el país, que yo he contribuido en provocar, inspirándome en los más sentimientos patrios, sería cobarde deserción vacilar en la aceptación del puesto que lleva consigo tantas responsabilidades y obliga a tan fatigoso e incesante trabajo. Ha escrito Ramón Franch. ¿Quién se le iba a oponer? ¿Quién iba a resistir con un presidente del Consejo de Ministros que claudicó a las primeras de cambio y con un ministro de Estado que, abandonando al rey en San Sebastián, pasó los Pirineos apenas se le anunció que había un general allá en Barcelona que había lanzado un manifiesto? Ahí hay quien dice que Alfonso XIII escogió entre la reforma y el regeneracionismo, y que escogió el regeneracionismo que le proponía un Primo de Rivera, porque él era un regeneracionista. Además, yo creo que el rey estaba tocado por un espíritu regeneracionista y tenía ganas de impulsar el país hacia adelante. Y eso pensaba que lo podía hacer mejor Primo de Rivera. Al fin y al cabo, la instauración de Primo de Rivera, los 2 primeros meses, fue legal, porque le autorizó el rey y le nombró presidente del Consejo de Ministros. Es un pronunciamiento militar que acaba encauzándose de manera legal. Es decir, en un principio hay una acción claramente ilegal, es decir, un capitán general sin autorización ninguna del gobierno declara el estado de guerra en Barcelona y precisamente además para hacer caer ese gobierno. Le siguen una guarnición, el resto de guarniciones se pronuncia negativamente, es decir, no apoya al gobierno, y finalmente es el rey el que tiene que encauzar esa situación enormemente peligrosa, llamando a Primo de Rivera ahí contra el propio criterio del general, que había pensado en instaurar algo completamente nuevo. Va a ser el propio rey el que acabe nombrándole presidente del Consejo de Ministros y ministro universal, además haciéndole jurar el cargo frente al ministro de Gracia y Justicia del gobierno anterior. Por tanto, se puede decir que la ruptura definitiva con la monarquía constitucional de la Restauración comienza realmente en diciembre de 1923, cuando el Parlamento es disuelto sin ser convocadas elecciones como estaba prescrito en la Constitución de 1876. En Barcelona, el conde de Güell y la alta burguesía catalana, y en Bilbao la vasca, celebraron el fin del librecambismo impulsado por el gobierno de García Prieto y su ministro de Estado, Alba. Comenzaba la dictadura de Primo de Rivera. El apoyo catalán fue total y definitivo. Y luego él, aunque prohibió hablar catalán públicamente y disolvió la Mancomunidad de Cataluña, siempre tuvo una visión especial y de mucho afecto por Cataluña, hasta el punto de que, como sabes, conservó siempre la Capitanía General de Cataluña y la desempeñaba el presidente del Consejo de Ministros. La llegada de la dictadura fue aplaudida por gran parte de los españoles. El cardenal Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, alabó el noble esfuerzo del pundoroso general Primo de Rivera. Manuel Bueno escribe en su libro España y la monarquía: no se nos venga a decir que el golpe de Estado del año 1923 fue una cuartelada en grande y con éxito, acaudillada por un insensato, porque eso sería deformar la verdad. El general Primo de Rivera es el hombre que se decide a hablar en nombre de una muchedumbre de mudos y que se lanza a la acción, supliendo la invalidez de un país de paralíticos. Y el movimiento militar que él presidió, arrostrado por todos sus riesgos, no fue una bicalvarada vulgar, sino un hecho tan fatalmente inevitable desde el punto de vista histórico como la Revolución de septiembre de 1868. Azaña escribiría en 1924:
No todo es bajeza, ni cobardía, ni apetitos egoístas, ni odios de casta, ni fanatismo antiliberal en la opinión que apoya al directorio. No. Gentes honradas de las que forman la masa neutral han acogido con júbilo este escobazo. La razón es que el país no podía más, y estando paralítico, siendo incapaz de moverse por sí mismo, espera que los militares realicen el prodigio de la salvación nacional. La expulsión del personal gobernante y de los partidos políticos ha parecido muy bien. Gobernaban por la corrupción y la camaradería. Ninguna ley se aplicaba, ninguna institución funcionaba a derechas. Se encumbraban las clientelas familiares. El país estaba presidido por la impotencia y la imbecilidad. Bien barridos están, se dice la gente. Incluso los intelectuales y la universidad recibieron bien la dictadura. Yo creo que hubo un apoyo general. Ortega y Gasset, don José, se manifestó públicamente muy a favor. Azaña más comedido, pero incluso hay dos próceres de la República, que me parece que uno es Azaña y otro Besteiro, que se encuentran un día en la calle durante la dictadura, más o menos después de la guerra de Marruecos de terminar, que fue el momento más glorioso, y dicen, ¿y qué vamos a hacer? Y dice, pues nada, esperar, porque realmente el dictador lo estaba haciendo bien. Bueno, paramos ahí porque hay cosas interesantes que ver. Entonces habíamos quedado en que los generales deciden que hay que asumir el poder, hacer un pronunciamiento, y lo hacen. Entonces vienen una serie de sucesos que son aterradores. Cuando Primo de Rivera se desplaza desde Barcelona, de Cataluña, hacia Madrid a asumir el poder central porque cuenta con la lealtad y el respaldo de todos los generales de las diferentes guarniciones, se lleva la sorpresa que los que lo están esperando en la estación de tren ahí en Madrid son precisamente los que acaba de destituir. Y la segunda parte de la sorpresa que lleva es que inicialmente el rey había pensado llamar a los generales y ponerlos en cintura. Ya sabemos cómo funciona el sistema parlamentarista monárquico de España y igual de Inglaterra, parecido al de Inglaterra. Pero no, un señor que era un intelectual de la época le recomienda al rey que no vaya a cometer esa calaverada, porque es, como dijo después alguien de los que habló ahí, un mal necesario en la historia de España, y que lo que va a hacer el rey si toma esa decisión es echarse todo el ejército encima. Entonces toma la decisión de que tan pronto lo recibe el señor García, el rey lo recibe y el rey asume una posición mucho más abierta a lo que se esperaba para que España se desarrolle. ¿Cuál es la razón de que el rey y el general Primo de Rivera tomen esa decisión? No lo dice el video, pero nos lo dice la historia, nos lo dice las reflexiones a quienes nos gustan todos estos temas de la geopolítica y la profundidad histórica y de mirar las cosas más allá de la nariz. Resulta que si ustedes miran, en ese momento acababa de finalizar la Guerra Mundial y había habido varios vectores enfrentados, pero uno era el que sobresalía, que era el que promovía la industria, la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, la inversión económica y la iniciativa privada, y era el que había ganado la guerra. El que les había resuelto la guerra que se inventaron los europeos y que se estaban matando en unas trincheras entre Francia y Alemania, y de ahí no se movían, y eran muertos de lado y lado, y también con los aliados, y había sumido a Europa en una crisis terrible, y finalmente tuvieron que intervenir desde afuera, y les habían demostrado que era con la tecnología, que era con el desarrollo y con la libre empresa que un país salía adelante. Entonces esa línea era muy fuerte y estaba calando en la mentalidad de los partidos políticos europeos. Había otra línea que estaba calando duro, que era la de los bolcheviques, que acababan de tomarse el poder en Rusia y estaban desarrollando una expansión del comunismo hacia todo el planeta, atrayendo personas para convencerlas de que ellos eran la solución y que había que acabar con el capitalismo, y que precisamente
lo que llevaba a Estados Unidos allá no era sino un engaño para colonizarlos y doblegarlos, y pues con ese cuento también generaban unas reacciones fuertes. Y había una tercera línea que era la de los oportunistas, los mediocres, los utilitaristas que abundan y se dan silvestres en todos los países. Y ahí escuchamos cómo se decía que los partidos políticos estaban en desuso, en desprestigio y en tragedia. Entonces, ante esas tres opciones, el rey opta por la más lógica, que es abrir caminos y pensar que España, bajo una mano de un señor que tiene, el país le cabe en la cabeza, que es un militar, pero que no va a abusar del poder, sino que va a sembrar unas semillas de progreso que le haga. Y por eso las palabras de Manuel Azaña son tan claras y concretas. Es que los responsables de la tragedia española son los corruptos y los politiqueros de siempre. Parece que estuviera hablando de Colombia. Y el maestro Ortega y Gasset, que todos sabemos que es uno de los filósofos de la política y la vida, y es uno de los hombres más respetados en la historia de España por sus conceptos y su visión política y su análisis del comportamiento humano en temas políticos, también le dio un espaldarazo a lo que vio que estaba sucediendo, al punto que se reúnen dos de los más poderosos dirigentes políticos de España a ver qué hacían, porque ya estaban viendo que la dictadura del general o el gobierno del general Primo de Rivera los estaba opacando a ellos, y le dicen al otro: ¿y qué hacemos? Yo: no hagamos nada, porque en este momento está en el top, y si nosotros aparecemos, pues nos convertimos en palos en la rueda y nos echamos encima a todo el mundo. Entonces vean ustedes que los gobiernos militares han tenido esa característica del desprestigio y los odios que les van sembrando quienes no fueron capaces de gobernar, pero cuando ven que otro lo está haciendo mejor, entonces le buscan la caída. Y en este momento en Colombia, lo hemos repetido aquí varias veces, lo que nos pasa es que los que nos llevaron a la tragedia de que Petro nos llevara a donde, o nos tuviera donde estamos, entonces ahora quieren aparecer como los salvadores sin que nadie reflexione que son ellos los responsables de estar como estamos. Así de que seguimos con Primo de Rivera porque se está poniendo más interesante esto. Nada más llegar Primo de Rivera al poder, comenzó con mano de hierro a cambiar las cosas. Imbuido de un espíritu racionalista, práctico, igualitario y en cierta forma singularmente democrático, se lanzó a la reforma total de las estructuras del Estado. Primo disolvió la Mancomunidad de Cataluña, creada por Canalejas y Dato, para implantar la igualdad entre todas las regiones de España, bajo el lema de solo una bandera, solo un himno, solo un idioma, lo que le ganó la inquina de muchos de los catalanes que antes le habían alentado y apoyado. Primo de Rivera, cuando es capitán general de Barcelona, antes del golpe de septiembre de 1923, tiene muy buenas relaciones con la Lliga de Cataluña y muy malas relaciones con los partidos escindidos de la Lliga, que se habían vuelto bastante más radicales, en este caso Acción Catalana, ¿no? Por otra parte, no había tenido unas buenas relaciones con los catalanes no nacionalistas, ¿no?, que estaban alineados en la Unión Monárquica Nacional. La Lliga va a ser precisamente uno de los vehículos de apoyo social más importantes de Primo de Rivera cuando consiga imponerse en Barcelona en septiembre de 1923. Pero luego, posteriormente, no va a hacer caso de la reivindicación del presidente de la Mancomunidad, que es Puig i Cadafalch en este momento, que le pide con el establecimiento de la dictadura un régimen autonómico en Cataluña, y Primo de Rivera va a tomar el camino diametralmente opuesto, es decir, entregar la Mancomunidad a los catalanes no nacionalistas y posteriormente integrar a Cataluña en el régimen administrativo común, aboliendo la Mancomunidad. La dictadura disolvió también las diputaciones provinciales, salvo en las 3 provincias vascas y Navarra, por carecer de utilidad. Decretó la pérdida de los aforamientos y promulgó leyes de incompatibilidad, al tiempo que en las grandes empresas públicas se destituyó a sus presidentes y consejeros, nombrado por y entre los políticos. En casi todos los municipios se descubrieron casos de corrupción. El 30 de septiembre del año 23 disolvía los ayuntamientos por ser semilla y fruto de la política partidista y caciquil, siendo sustituidos por juntas asociadas y representantes de la autoridad militar. El Estatuto Municipal es la norma que ha dado más poder a los ayuntamientos que ha habido jamás en España.
primer lugar, podían organizarse como quisieran, desde un régimen de concejo abierto, que todos los miembros del municipio pues, formaban parte del órgano de gobierno, hasta un régimen de carta, pensado para los ayuntamientos más grandes, donde realmente encargabas a un supergerente que te gestionara el ayuntamiento. La reforma que introduce supone también que aumenta sus competencias en temas económicos. Calvo Sotelo diseñó un nuevo sistema municipal basado en la representación proporcional, pudiendo votar por primera vez las mujeres. Quería dotar a los municipios de auténtica autonomía, lejos del viejo caciquismo de la clase política. Él consigue que las mujeres voten dentro de las elecciones, tanto en el estatuto provincial como en el regional. No todas las mujeres, que es lo que él hubiera querido, lo que el propio Primo de Rivera apoya, pero dentro del directorio militar esto tuvo una oposición fuerte, por parte sobre todo del general Villespín, y al final votan aquellas mujeres que se considera que puedan tener una independencia económica. Pero bueno, es un primer paso y él lo resalta mucho en el preámbulo al Estatuto Municipal. Con Primo de Rivera la clase política sufrió un golpe de muerte. Apartada del poder, perdió su capacidad de influir, maniobrar, nombrar, dar y recibir por encima de la ley. Con la dictadura se puso fin a las prácticas oligárquicas y caciquiles en democracia que no regresarían a España hasta los años 80 del siglo XX. La dictadura apostó por un Estado centralizado como el de Francia o Italia, con el objetivo de que todos los españoles fueran verdaderamente iguales ante la ley. Desde un principio la dictadura quiso reorganizar las cuentas del Estado y relanzar, potenciar y modernizar la economía española. Incrementó el gasto del Estado en muchas partidas al considerar las cantidades invertidas irrisorias. Aumentó el gasto un 50% en educación, un 98% en beneficencia, el 200% en sanidad, más del 2000% en protección infantil y el 700% en subsidios, retiros y reforma agraria. La política social de la dictadura hizo que el Estado pasase de invertir en casas baratas de 7,8 millones de pesetas anuales de media entre 1913 y 1923 a 261 millones de promedio entre 1923 y 1929. El mundo de los negocios criticó a la dictadura por su costosa legislación social, pues tenía a los obreros como niños mimados en su búsqueda de la paz y la justicia social. Los precios disminuyeron un 5,3%, provocando que el fantasma de la inflación causado por la Primera Guerra Mundial no se produjese. Los salarios reales crecieron. La paz social fue una realidad con un número de huelgas insignificante. Aumentó el número de maestros de los 30.000 de 1923 a 34.000 en 1927, pasando los profesores de clases primarias de 27.000 en 1922 a 32.000 en 1929. El dictador procedió a una reforma del ejército, siendo su medida más importante la reducción del servicio militar de 3 a 2 años. Suprimió el cuerpo de Estado Mayor, refundó la Academia General Militar por decreto de 23 de febrero de 1927, para cuya dirección nombró al general Francisco Franco, y mantuvo el pulso con el arma de artillería por causa de sus escalas cerradas, a tiempo que dotaba al ejército de África de los medios para ganar la guerra. Durante la dictadura, la economía española experimentó una considerable expansión con notable impulso del empleo. España se convirtió en una de las naciones más proteccionistas del mundo, llegando incluso el dictador a impulsar a el incipiente negocio del cine. Ante la invasión de nuestras salas por películas extranjeras y por la escasa, casi nula producción española, se abre un periodo de información pública ante el Ministerio de los 3 sectores afectados: fabricantes de películas, impresionistas, alquiladores de las mismas y empresarios de salas, más los escritores y los artistas, para que se exponga la situación real de la industria del cine en España para proceder a su apoyo. Primo de Rivera fomentó la industrialización de España con medidas intervencionistas como haría 10 años después Roosevelt con su New Deal. Logró un notable aumento de las transacciones internacionales y entrada de capital extranjero.
En 1927, mediante la Ley del Monopolio de Petróleo, fundó la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo S.A., CAMSA, una empresa petrolífera española. Una empresa que siguió funcionando hasta la entrada de España en el mercado común europeo. Otro de los grandes logros de la dictadura fue la mejora de las infraestructuras básicas de España. Las carreteras pasaron de 2.796 kilómetros a 9.445 kilómetros, fruto del primer plan de carreteras, pasando los coches a circular por la derecha, incluidos los de Madrid, que lo hacían por la izquierda, al tiempo que se creaban los primeros paradores nacionales para dar apoyo a los viajes por carretera. En los pocos más de 1.300 días que gobernó Primo de Rivera, se multiplicó por 2 el consumo de energía eléctrica. Se construyeron numerosas presas. Aumentó la producción de cemento de 860.000 toneladas a 1.820.000. Y el acero duplicó su producción. Fue creada la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A., CASA, dedicada a producción de aviones. Nació Iberia y se inició la construcción del aeropuerto de Madrid-Barajas. Se fundó Telefónicas, la Confederación del Ebro, y se inició la construcción de los nuevos ministerios según proyecto de arquitecto Secundino Zuazo. Al tiempo nació una empresa emblemática, Danone. Él calculó el crecimiento. El crecimiento en 6 años fue del 4,4 anual acumulativo, que es como un 40% de renta más. Claro, un aumento de renta de 40% en solo 6 años se notó. Fueron los ferrocarriles que se mejoraron, fueron los primeros aeropuertos que se hicieron, fueron los firmes, el circuito de firmes especiales que se asfaltaron 6.000 kilómetros de carreteras. España pasó a estar motorizada. Fue también el estatuto municipal, fue también el tema de las obras públicas, los regadíos, la hidroelectricidad y además cosas de detalle, por ejemplo la Ciudad Universitaria de Madrid o el buque escuela Sebastián Elcano. Es impresionante lo que hizo. Y luego también el Patronato Nacional de Turismo, que es una obra única, aunque le atribuyen mucha fuerza personal en ese caso a Alfonso XIII y sus amigos aristócratas, pero lo hizo él. Entonces, yo creo que transformó la cara de España. Subió la renta, aumentaron las clases medias, las ciudades crecieron mucho, hubo un crecimiento de las ciudades, empieza el despoblamiento del campo de forma importante y se puede decir que luego ganó en prestigio internacional España. Primo, que era cualquier cosa menos un moralista, prohibió el juego, aunque como era de esperar siguió existiendo de forma clandestina. En Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal, en salones como El Paraíso y Turo Park, señoritas vestidas de forma provocativa disparaban con escopetillas sobre dianas giratorias para señalar los números de la ruleta a los apostadores. El dictador y su ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, plantearon una gran reforma fiscal con el objetivo de nivelar los presupuestos mediante la modificación de las cargas tributarias. Creó el impuesto sobre la renta, gravámenes sobre el patrimonio y el consumo suntuario, lujo, y reformó el impuesto de sucesiones. La recaudación del Estado pasó de 2.468 millones en 1923 a 3.694 millones en 1929, al tiempo que en 1926 lograba mejorar notablemente el cambio de la peseta gracias a sus medidas económicas y al final de la Guerra de Marruecos. Calvo Sotelo es uno de los ministros estrella de la dictadura. Consigue financiación para la dictadura, que es un régimen muy expansivo en el gasto. Es decir, no es solo que consiga recursos para el Estado, sino que consigue recursos crecientes para una política de gastos crecientes. Desde el punto de vista de Hacienda,
Calvo Sotelo es un hombre que trata de racionalizar el régimen económico. Plantea un impuesto progresivo sobre la renta, que sería un claro antecedente el que tenemos hoy en día, y lo que plantea es una reforma general que no consigue llegar a cabo por las presiones que hay, pero sí sube los tipos de interés sobre los impuestos que había, que logra reorganizar un poco, sí, digamos, respalda la inspección de manera que la recaudación pues también aumenta bastante, porque como Calvo Sotelo coge más fuerza, trata de aquellos que defrauden Hacienda llegar incluso a expropiarles, en el caso de las fincas rústicas, que eran muy difíciles de controlar. Esto no se consigue, pero de nuevo vuelve a conseguir un pequeño aumento del tipo que se imponía. Por lo tanto, Calvo Sotelo no consigue esa gran reforma tributaria que él hubiera querido durante su gestión como ministro de Hacienda, pero sí consigue aumentar de manera notable los ingresos del Estado. Calvo Sotelo, las políticas que trata de llevar a cabo dan lugar a una revuelta de privilegiados, a una revuelta de notables, y es muy curioso, en las memorias de Natalio Rivas, que se conservan en el archivo de la Real Academia de la Historia, acoge lleno de entusiasmo ese intento de Calvo Sotelo de poder incluso llegar a expropiar las fincas de quienes no declaren debidamente sus beneficios y pasan de un determinado porcentaje de ocultación, porque considera este es el fin de la dictadura. Es decir, se va a poner en contra todas las oligarquías del país. Mejoró la agricultura, especialmente la intensiva. Se planteó una reforma del régimen de propiedad agraria para potenciar la productividad interior de trigo, remolacha, vid, cítricos, del olivo y sobre todo del algodón. Fundó el Servicio Nacional de Crédito Agrícola para liberar a los pequeños agricultores de la usura, que nació con un capital de 100 millones de pesetas. Todas estas medidas fiscales y económicas le granjearon a Calvo Sotelo y a Primo de Rivera el odio de las oligarquías, pues la dictadura legislaba para determinar con el régimen de los privilegiados. Desde muy pronto se pusieron a trabajar para derribarla. Bueno, entonces aquí vemos otro elemento importante. El desarrollo tan impresionante que recibe España durante el gobierno del señor Primo de Rivera. Pero él estaba haciendo una revolución. Él no era comunista, ni más faltaba. No era tampoco socialista, ni era de esa ala media. Era un patriota. Quería España, quería ver a su España grande e interpretaba algo que lo dijo desde el principio. Es que los españoles tenían que ser iguales todos ante la ley. Si nos trasladamos acá a esta parte del planeta, precisamente es el gran problema que le heredamos a los españoles, que aquí hay personas que les dan un cargo público, inmediatamente creen que tienen derechos divinos y que toda su familia y su herencia va a estar ahí de por vida, y entonces los demás mortales tenemos que rendirles pleitesía. O que el alcalde de un pueblo no es el primer servidor, sino la figura ya intocable, el dios de ese pueblo. Y eso pues está muy marcado en España. Entonces cuando Primo de Rivera, que era un hombre que había hecho una carrera militar, que había vivido en varias regiones, pero en particular en Cataluña, y conocía ese ADN del pueblo catalán, y conocía lo que querían los españoles, además había estado con la guerra de Marruecos y sabía lo que significaba la vida de los soldados defendiendo a unas castas políticas corruptas y defendiendo a un rey ajeno a la realidad, pues estaba en el poder y tenía que hacer los cambios. Si estaba en el poder era para mandar, decidir y cambiar. Entonces tomó una serie de decisiones que son impresionantes y que hoy en día, con la tecnología que hay, con los recursos que tiene cualquier país, son aterradores. Son preocupantes en el buen sentido de la palabra. Son de llamar a imitar. Esa red de ferrocarriles que le puso España, y los que hemos estado allá en España sabemos que la red de ferrocarriles es extraordinaria y fue creada desde esa época, fue multiplicada. Las carreteras las triplicó, el presupuesto o el ingreso del presupuesto lo triplicó, y eso es trabajando y poniendo impuestos a quienes no estaban acostumbrados a pagar. Entonces ya vemos que al final se van uniendo a ver cómo lo sacan, porque no les convenía, porque era lo mismo que pasó con Rojas Pinilla. Se iba a quedar eternamente, pero en 6 años creó una compañía de petróleos, creó la compañía de cine español, promovió el comercio, trajo tecnología, creó un campus universitario impresionante y
hizo el estatuto municipal, que eso fue revolucionario para el mundo occidental y para Europa, en el cual eran los propios municipios los que decidían y no que desde arriba les decidía quién los gobernara, y también podían manejar sus presupuestos y con proyectos muy localizados. Son medidas de corte muy liberal, muy proteccionista, que van en contra de las medidas conservadoras que proponían los que estaban del lado del rey. Pero es que los conservadores del lado del rey eran iguales a las élites latinoamericanas. Es que ese poder y ese grupo de personas que están en el poder están al servicio de ellos, y obviamente las Fuerzas Armadas también al servicio de sus intereses. Y Primo de Rivera era a un país. Entonces, ustedes dirán, bueno, y con todo eso que hizo tan bueno el señor, ¿por qué no es tan conocido en la historia? En la historia de España es más o menos conocido, pero es que a las élites del mundo entero jamás les convendrá que se digan que una dictadura militar hizo más que ellos en 100 años, porque eso sería demostrar que la corrupción que ellos manejan es mala, y entonces se pegan al cuento de la democracia y la libertad para defender sus privilegios. Y los comunistas, cuando han llegado al poder, como Salvador Allende en Chile, como Chávez en Venezuela, como Correa, como Petro, utilizan el mismo argumento, pero para hacer su propia dictadura, con el cuento de que las élites no los quieren dejar gobernar. Entonces tienen un argumento que siempre ataca a las fuerzas militares y a la policía, en especial a las fuerzas militares. Entonces, ¿qué nos queda de enseñanza de esto? Que las fuerzas militares deben prepararse todo el tiempo, no para dar golpes de Estado, no para tomarse el poder, sino para entender la política, y para que cuando les toque hablar no sea con reacciones virulentas, sino con argumentos y diciéndoles, aquí está esto, como hizo el general Ruiz Novoa en el Congreso de la República, con una bandera roja en la mano derecha y una azul en la izquierda, y les dijo, mire, el problema de Colombia son este par de banderas, ustedes las mueven y nos estamos matando entre colombianos por culpa de ustedes. Y ningún, como dijo el poeta del Brindis del Bohemio, ningún acento profanó aquel sentimiento nacido del dolor y la tristeza. Ninguno habló. Entonces, esa es la razón por la cual se oculta la historia del general Primo de Rivera, y es la misma razón por la que los políticos colombianos siempre acuden a resaltar el discurso del señor Lleras Camargo, que es un discurso politiquero oportunista en el Teatro Patria, diciendo que los militares están con la espada para servir a la nación, no sé qué cosas, con un poco de epítetos y calificativos, pero lo que quieren demostrar es que el gobierno de Rojas Pinilla había sido lo peor, porque era una dictadura y había acabado, entre comillas, con la democracia que les conviene a esas élites corruptas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro y vemos cómo después de que este hombre desarrolló tanto España y trabajó por España, no por los partidos, no por el rey, sino que desarrolló lo que él creía que en ese momento era conveniente para España, le fueron cerrando el camino para buscarle la caída. Seguimos. El dictador soñaba con construir una sociedad mejor y más justa. A lo largo de su mandato pensó la posibilidad de construir un sistema orgánico atípico sustentado por un bipartidismo gracias a un partido oficialista, la Unión Patriótica, junto al formado por el PSOE y la UGT. Nada más triunfar el golpe, el dictador se puso a trabajar para lograr el apoyo del PSOE. El 1 de octubre de 1923, a la semana de erigirse en dictador, Primo de Rivera entró en contacto con Manuel Llaneza, alcalde de Mieres, jefe de los mineros del carbón del SOMA UGT, Sindicato Obrero Minero Asturiano UGT. El general aseguró a su interlocutor que su gobierno respetaría todas las ventajas sociales conseguidas por los obreros, que la UGT seguiría funcionando y que la dictadura apoyaría a la clase obrera promulgando leyes en su favor. Llaneza al salir dijo a la prensa que le esperaba: no hay nada que temer. Primo declaró ilegal en 1923 al PCE, una escisión de 1921 del PSOE.
al tiempo que perseguía a los anarquistas de la CNT, enemigos acérrimos de los socialistas en su lucha por el control de los obreros y campesinos sin tierra. El PSOE y la UGT en bloque, salvo Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, votó colaborar abiertamente con la dictadura. La figura clave de este entendimiento sería Largo Caballero, que pasó a formar parte del Consejo de Estado y de diversos organismos. No conozco muchas críticas de próceres del PSOE contra el dictador. El Partido Socialista vivía como Dios, entre comillas. Largo Caballero entró en el Consejo de Estado, y además se entraba de frac. Eso sí, por la diferencia de clases, él entró vestido de tarde. O sea, vestido de tarde con un traje corrientito. Esa fue la nota izquierdista, pero estaba en el Consejo de Estado totalmente dentro de la dictadura. Y el PSOE fue muy protegido, las casas del pueblo siguieron abiertas, eso sí, se persiguió a los anarquistas. Tuvieron la paz social. Bueno, como se sabe, la dictadura comienza por un golpe de Estado, apoyado por los nacionalistas catalanes, por cierto, y el que está detrás es el rey Alfonso XIII, que se juega la corona, se la juega y la pierde. Pero bueno, el hecho es que durante toda esa época, durante gran parte de esa época, no toda, la UGT especialmente y el PSOE también, aunque hay diferencias, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos no son partidarios, pero sí es muy partidario Largo Caballero, que forma parte del Consejo de Estado, nada menos, ¿no? Entonces, ¿por qué Largo Caballero es tan partidario? Bueno, partidario de la dictadura no, partidario de colaborar. Yo tengo la idea de que lo que quiere Largo Caballero es fundirse a la CNT. Y lo consigue. La CNT, aunque resucita después, queda machacada durante la dictadura. Y la UGT crece. De hecho, empieza el cambio cuando ya habían pasado 6 años de Primo de Rivera en poder. En el año 28 ya hay 2 congresos, de la UGT, primero del PSOE y de la UGT, que es muy curioso porque uno lee luego quiénes son elegidos en el PSOE y en la UGT para dirigir las 2 organizaciones, que son distintas y son las mismas personas, cosa que ahora sería incomprensible, ¿no? Entonces, en el año 28 ya empieza a moverse las sillas, porque ya Primo de Rivera estaba ya muy tocado políticamente, y ya a principios del año 29 hay una declaración formal de las direcciones del Partido Socialista y de la UGT, ya despegándose completamente de Primo de Rivera y apostando por la República. Esa es la pequeña historia de esto, que luego trajo muchas consecuencias, porque cuando cae Primo de Rivera y pasa la transición hasta el año 31, en que aparece la República, que no aparece por casualidad, yo creo que es el resultado de una mala política de la monarquía apoyando una dictadura, que tampoco era una dictadura al estilo de Mao Zedong, vamos, ni de Franco, es una dicta blanda, que así se llamó. Es decir, hay represión, pero no a lo bestia. Es decir, Primo de Rivera, voy a decir una barbaridad que igual me echan de esta verdad del partido, era una buena persona. Eso es lo que pienso de él. La colaboración de los socialistas con la dictadura, desde el momento en que se constituyeron los comités paritarios, que Eduardo Aunós importó de la Italia fascista, adquirió forma permanente y orgánica hasta el final de la misma. Cuando murió Pablo Iglesias, escribió Primo de Rivera: el respeto que merece la memoria del más inteligente y patriota de los socialistas españoles, Pablo Iglesias, se funda en que jamás, mientras que dirigió las masas obreras, admitió la actuación por la violencia. Bueno, vamos a llegar hasta aquí para trabajar con la pregunta. Lo que viene es muy interesante y les recomendamos que miren el video en internet, porque ahí está. Pero puntualicemos un poco. Vemos que la situación se le va complicando a pesar del desarrollo
social, político, económico que logra, políticamente se le vuelve inmanejable la relación con los socialistas. ¿Por qué? Porque desde el principio él se ha declarado anticomunista y antianarquista. Y ustedes saben que los comunistas lo que quieren a toda hora es generar el desorden, generar la violencia, generar el caos para sacar ventajas de ahí. Entonces, una enseñanza directa y clara para poderle explicar a la gente cómo es que funciona el comunismo y qué es lo nefasto que tiene, con hechos concretos. El otro problema que tiene político, que ya lo vimos, es que los que se habían subido, por ejemplo, los catalanes que lo han apoyado, querían autonomía catalana total. O sea, otro país. Ni siquiera querían autonomía interna, querían en otro país. Y de remate, la relación con la corona se fue debilitando porque el rey ya no era el rey, ya no era el tipo que estaba en primera línea, sino era el general Primo de Rivera, el hombre aclamado por las masas, por el pueblo, el tipo que se bajaba al nivel del popular y por quien realmente el pueblo sentía un respeto, y no por el rey, que ha sido tradicional, por la casa monárquica, más no por sus condiciones de liderazgo. Pero sin duda, señoras, señores, estamos frente a un verdadero líder de la historia. Con errores, claro que los tuvo. No es que era un ser humano como nosotros, de carne y hueso, y también se enfadaba, y también sentía frío, y sentía calor, le dolían las muelas, se le caían los dientes también, y le salieron canas, igual que a los demás seres humanos. Pero su inteligencia y su concepción del poder son esencialmente brillantes. Eso no lo podemos ocultar, no lo podemos soslayar. Infortunadamente, por haber sido militar, tiene ya una marca en la historia de quienes no quieren y no gustan de los militares, quienes consideran que los militares solamente nacimos para echar plomo y para maltratar a los pueblos, y lo manejan con argumentos que no son ciertos, pero al fin y al cabo ellos son los que tienen el poder en la cátedra, en las comunicaciones de los medios de comunicación, en las relaciones sociales, y venden esa idea. Entonces, por eso los invitamos no solamente a ver ese video, sino todo lo que encuentren de Primo de Rivera, para entender que tuvo defectos, que tuvo errores, que no en todo lo que hacía podemos estar de acuerdo, pero que en 6 años que gobernó a España, construyó la España de hoy en día y le allanó el camino a que el pueblo español no tuviera tanta dependencia de la monarquía y no viviera en la edad de hierro, mientras la monarquía vivía en la edad espacial. Interesante personaje que nos deja otra enseñanza para quien quiera hacer política. Es que no basta con decir yo soy candidato y voten por mí, porque es que yo me dio la piquiña lanzarme, sino porque tiene un proyecto, porque le cabe el país en la cabeza, porque le cabe el entorno en la cabeza y porque tiene el liderazgo suficiente para vender su idea y hacer que otros la cumplan. Porque pongámonos a pensar todo eso que hace este señor en breve desde que se sube, es realmente impresionante cómo cambia la salud, la educación, el trabajo, las garantías de los obreros, cómo evita los choques con esta gente que ya estaba filtrada de comunismo hasta los tuétanos y que veían el comunismo triunfante haciendo parálisis de obras grandes en París, en Roma, que Europa ha caído por la guerra, que la recesión económica entraba, y este señor trabaja la economía de tal manera que se supera. Necesariamente tenemos que quitarnos el sombrero y decir que estamos ante un verdadero estadista que no ha recibido el reconocimiento a pesar de sus defectos, que seguramente los tuvo muchos, como los tenemos todos. Pues mi coronel Alarcón, llegó el momento de la pregunta y de escuchar a los asistentes. Queremos que nos enfoquemos en esto, que hablemos de cosas profundas, no de que le faltó decir que el rey de Alfonso XIII montaba a caballo y que fumaba tabaco de no sé qué y que la reina no. No necesitamos saber de eso. Necesitamos que nos concentremos, que este gobierno del señor Rivera nos deje enseñanzas claras para un proyecto político transformador con visión de Estado.
Adelante, mi coronel Alarcón, y aquí le pongo ya la coanfitrionía. Creo que mi coronel González está que sí habla. Sí, señor. Efectivamente, mi coronel González tiene la primera palabra en el día de hoy. Por favor, centrarnos en la respuesta a la pregunta hecha y especialmente aprovechar el tiempo porque lo tenemos muy corto en el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Un corto preámbulo antes de la respuesta de la pregunta, que me llamó la atención del documental. Un socialista, un militar socialista. Lo que quiere decir de que el socialismo no es en esencia tampoco, pues, la expresión de la cultura del infierno, como hemos querido a veces también presentarlo debido a la cantidad de errores y problemas que nos ha causado, pues, aquí en nuestro hemisferio. Pero es que es el sentido del socialismo bueno, porque es un militar que fue un dictador blando, que comprendía las necesidades del pueblo. Y eso es el socialismo, precisamente, pensar en la sociedad, en su pueblo, en su patria, en su nación. Y la respuesta a la pregunta, la lección es de que los militares tienen que ilustrarse en política para cuando las naciones lo necesiten. Es decir, el militar debe tener en una mano la espada y en otra mano la pluma. En una mano quizás el crucifijo, la cruz, pero en la otra el libro, el texto, para tener conocimientos de qué es su nación, porque en algún momento lo puede necesitar. Y creo que hay un espejo, tenemos un espejo perfecto, muy limpio, muy lúcido, entre Primo de Rivera y Rojas Pinilla. Muchas gracias, mi coronel. Señor, efectivamente. Apoyo esa moción. Rosita, tiene la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sin duda alguna, el molde de ese señor lo rompieron porque único. Tenía clarísimo el conocimiento de la situación en España y las inversiones que inició eran las perfectamente lógicas, sin duda alguna, porque las tenía muy bien estudiadas. Pienso fundamentalmente que esas inversiones iniciales y que sin duda molestaron muchísimo a los interesados en su manejo, pues fueron el principio del gran éxito que tuvo, ¿no? Indiscutiblemente un hombre excepcional y me imagino que su descendencia, espero que le haya honrado esa actividad que desarrolló para España. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo tengo las siguientes inquietudes. Yo me uno también al concepto que hizo mi coronel González, con respecto a Rojas Pinilla. Que Rojas Pinilla prácticamente, él no fue un dictador, lo impusieron los mismos políticos por la ausencia de políticos y ausencia de gobierno, lo impusieron. Y él tomó el mando y lo ejerció, y lo que realizó, lo realizó hasta donde se pudo hacer bien. Nos acordamos del Dorado, del aeropuerto allá en San Andrés, también de la elección de la mujer, el primer voto de la mujer, los ferrocarriles, la construcción del CAN, una cantidad de cosas que desarrolló. También tenemos que tener en cuenta a Pinochet, acá también en Sudamérica y Chile. Muy contrario a lo que realizó Chávez, Castro, Lula, Ortega, que no han hecho sino hacer todo lo contrario, destruir. Esas son mis inquietudes. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra Eli Ospina. Buenas noches, mi coronel, y muchas gracias. Buenas noches para todos.
Si entendí bien, para mí el aspecto primordial o esencial que tuvo el gobierno militar de Miguel Primo de Rivera General fue el apoyo del señor monarca Alfonso XIII, porque fue el que le abrió el campo. Entonces ese es el aspecto esencial, fue ese. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi coronel Villamarín, ¿quiere que intervengamos otros más? Sí, con él alcanzamos. Bueno, tiene la palabra entonces mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches, señor Carlos Alarcón. Buenas noches a la sala. Bueno, un aspecto esencial me parece la capacidad de decisión. ¿Qué fue la palabra, mi coronel? No, es breve. Ya le contesté que la capacidad de decisión, la capacidad gracias, para decidir. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante. Eugenio, buenas noches. Muchas gracias, coronel Villamarín, por ese mensaje tan claro, que realmente, pues, una de las primeras inquietudes que me surgió era por qué no se conocía esa historia, y usted dio la razón. A los políticos no les conviene saber quién hace la tarea de manera callada pero sobresaliente. Y yo creo de que este hecho puso en verdadero conocimiento del objeto y la razón del político, que es atender las verdaderas necesidades de una sociedad y mantener la unidad. Pues ese aspecto es significativo toda vez de que no fue por iniciativa propia que él llegó al poder, sino que fue llamado para que asumiera y hiciera asuntos que los políticos del momento eran totalmente incapaces, como nos está sucediendo. Y a raíz de esto, por eso es que el señor Petro ha dicho del golpe blando. Creo que algo ha leído de este personaje. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Bueno, sí, interesante personaje, don Miguel Primo de Rivera. Lástima pues que este ascenso al poder de tan ilustre militar se haya dado por una coyuntura política. O sea que estos eventos no son muy frecuentes en la historia de la humanidad. Yo creo que respondiendo a la pregunta, el aspecto esencial fue que este señor afrontó la reforma estructural del Estado en forma prácticamente total, porque tocó todos los aspectos. Creo que en el entendido de que todo es sistémico y que para que se pueda haber un cambio, debe haber un vuelco total en todas las instituciones del Estado, y precisamente eso fue lo que él hizo. Lo verdaderamente lamentable es que después haya sido víctima de todas estas inquinas politiqueras que de alguna manera trataron de opacar su buena labor. Gracias, mi coronel. Gracias, Elías. Tiene la palabra finalmente José Ricardo Martínez. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. De ninguna manera podría uno, razonando la situación que se está viviendo, que se ha vivido, apartarse del concepto inicial de los exponentes de que esa situación que se presentó en ese momento histórico dio unas enseñanzas supremamente importantes y constructivas para el resto del mundo de esos años hacia esta fecha, y es así como muchos militares, aún inclusive de lo que tanto hemos
conocido en estas conferencias después de la Segunda Guerra Mundial, han contribuido y han permitido que la humanidad y la sociedad en un momento determinado se incline por el orden, por la disciplina, por la rectitud y aún inclusive hasta, pensándolo bien, en la forma de vestirse, de tener un uniforme, tener una disciplina, un orden, y domina la situación en un momento determinado. Acordémonos de paz, justicia y libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ricardo. Mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel Alarcón, entonces a todos ustedes, pues muchas gracias por asistir, por llegar al video. Lástima a los que se la perdieron, pero bueno, en Facebook nos están viendo y esto quedará en las redes y en la página. Sin duda, hoy hemos visto en un país que viene a ser un pequeño punto en todo el orbe, el paso de un hombre que nació para transformar y transformó, que venía con un destino seguramente a la tierra y lo cumplió, que infortunadamente, como suele suceder con los grandes transformadores, en su momento son desconocidos, vilipendiados, pero la historia no los olvida. Y con el paso de los años los van recuperando. Y como diría Choquehuanca de Simón Bolívar, su gloria crece como las sombras crecen cuando el sol declina. Un general que hizo una carrera brillante, que siempre fue un hombre de principios, un hombre de visión y que actuó en el momento oportuno como debía actuar. Y no nos puede caber la menor duda que lo que es España hoy en día se lo debe a este hombre. Como no nos puede caber tampoco la menor duda que la gran transformación que tuvo Colombia de un país agrícola, colonial, campesino y quedado, a un país que entró al mundo mucho más civilizado y más actualizado, se lo debe a Rojas Pinilla y al general Rafael Reyes. Pero naturalmente, como eran militares y los políticos son los que tienen quien les escriba la historia, quien maneje los temas, siempre tendrán ese San Benito y ese desconocimiento. Por eso, queremos que las personas que nos escuchen y que participen en estos conversatorios tengan esa visión, tengan ese acercamiento con la verdad histórica, porque es que los hechos hablan. Si las cifras tan impresionantes que nos presentan de la economía, del comercio, del desarrollo, de la industria, de la educación, de la participación de la mujer, de los derechos de los obreros, de la producción agrícola, la producción industrial, la incursión en el cine, el ingreso per cápita, la multiplicación de las exportaciones de los productos españoles, la multiplicación de la industria, la titulación de tierras y tantas otras cosas que ocurrieron durante ese gobierno y están ya cuantificadas. No son elementos para probar que en solo 6 años este hombre transformó lo que el Reino de España no ha sido capaz de hacer en más de 1000, pues entonces estaríamos en contra de la realidad histórica. Y que allá aquí tampoco ha habido ningún otro gobernante que le haya dado tanto desarrollo a España, pero que muy claro lo vimos en el video y lo sabemos, fueron los dirigentes políticos que se sintieron tocados, que se les acabó su poder, se les acabó su capacidad de hacer corruptelas y buscaron por todos los lados sacarlo, bloquearlo, obstaculizarlo y hacer la vida imposible, como suele suceder cuando los grandes transformadores llevan los pueblos adelante. Y los comunistas aprovechan ese argumento siempre para declararse víctimas y decir que ellos también son grandes transformadores, cuando lo que son es grandes destructores. Pues llegamos al final, los invitamos mañana a continuar con nuestro proyecto de la memoria histórica aún no contada y los invitamos a que esta noche sintonicen Cable Noticias ahora a las 8 de la noche, porque en el día de hoy participamos en un debate interesantísimo de la política colombiana con personas de esas que los medios de comunicación les dan la palabra revelada, pero de vez en cuando es necesario que aparezca quien los aterrice
y le diga al país que cómo son las cosas y cuánto suman 3 más 3. Mil gracias a todos. Mi coronel. Sí, mi coronel. Es que tengo 2 intervenciones que se me pasaron en el Face. Solicito autorización para poderlas leer. Claro, claro, mi coronel, sí, señor, todavía hay tiempo. Bueno, Henry Ramírez dice lo siguiente: buenas noches para todos. Excelente biografía. Pareciera que Rojas Pinilla conoció muy bien la obra del general Primo de Rivera y bien la imitó en Colombia hasta que se lo permitieron. Queda demostrado que las dictaduras, cuando trabajan por el interés superior del país, pueden hacer en corto tiempo lo que los políticos por intereses partidistas no logran desarrollar. Puso por encima el interés de todos los ciudadanos, por encima de las castas privilegiadas. Eber Jara, por su parte, nos dice lo siguiente: mi coronel, yo creería que uno de los aspectos fundamentales para construir un proyecto político, además de su liderazgo, fue el de hacerse acompañar de académicos, como el ministro de Hacienda. Eso fue lo que catapultó en la historia de España. Y finalmente, perdónenme la parte comercial, en el chat quedó la invitación para que acompañemos a mi coronel Villamarín en ese candente debate que tuvo hoy a las 2 de la tarde, en donde salimos exactamente victoriosos, porque la razón siempre se le da a los victoriosos. En la tarde de hoy se escenificó un candente debate televisado entre mi coronel Villamarín y el izquierdista Camilo González. Al analizar el tema, es el abusivo acto propagandístico de las FARC, usando niños en un video, una demostración de que la paz total de Petro es un fiasco. Esto es con la periodista Ana María Vélez por el canal de Cablevisión, que tiene su repetición ahorita a las 8 de la noche por este mismo canal. Cordial invitación a todos a sintonizar el programa y acompañar a mi coronel. Y yo quiero brindarle un saludo de felicitación, mi coronel, por su intervención de esta tarde. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Y entonces invitados a ver el debate y a que inviten a muchas personas a que lo vean, porque como dice mi coronel Alarcón, estuvo candente. Pero había que decirle a alguien cuánto suman 4 más 4, porque parece que saben de todo, pero no de eso. Feliz noche para todos, que Dios nos siga bendiciendo, nos proteja y siga iluminando este país y a las mentes de quienes tienen alguna responsabilidad para que siempre sea lo mejor, abriendo caminos de progreso y no enfrentándonos con choques violentos y con virulencias.